Esto es muy usado en la industria. Los transductores piezoeléctricos. O sea, son materiales que justamente cuando ustedes le aplican una presión sobre estos materiales, se produce una deformación. Estos materiales tienen la ventaja que esa deformación se traduce en un nivel de tensión en milivoltios, chiquitito. Si ustedes amplifican ese nivel de tensión, tiene una medida directa de la presión. De hecho, en muchas aplicaciones industriales se han reemplazado los manómetros por esto, directamente, porque aparte se ponen sobre la tubería. No hace falta mucha... Estos no son sensibles, algunos pueden ser un poco sensibles a las vibraciones, pero no tanto como un manómetro. Son de muy fácil construcción y son muy extendidos en toda la industria. ¿Esas vibraciones se pueden corregir electrónicamente también? Digamos la señal, en el caso de que hubiera... Sí, porque son señales algunas, bueno, con un filtro. Claro. O sea, filtraría, por ejemplo, sí, un filtro. Filtro pasa abajo, pasa. Y pasa abajo, porque no son vibraciones de muy alta frecuencia. Pero eso hasta lo podés procesar dentro del mismo PLC. O tu transductor que está acá, acuérdense que estas no son señales, las señales de presión no son señales muy rápidas. O sea, dentro de todo es como la temperatura, no varía, o sea, tienen un ciclo de crecimiento, o sea, no son como las señales eléctricas, efectos eléctricos. Los efectos eléctricos son muy rápidos. Los efectos mecánicos tienen otra inercia, tienen otra velocidad de variación. Pero el transductor tiene una salida analógica. Sí. Y, o sea, para conectarlo directamente a una cañería debería tener un display, un visor, algo así. Hay, no se los he traído al ejemplo acá, hay muchos de estos instrumentitos, y muchos tienen principio de funcionamiento piezoeléctrico, que acá en el cabezal, por decir así, acá esto básicamente lo que tiene son dos puntos de conexión eléctricos, tienen dos bornes. Entonces pueden sacar directamente la señal de 420 mA o el valor que corresponde. Más modernos, muy buenos para la industria y reemplazo directo de esto, es que traen acá un visor. Entonces tienen una electrónica un poquito más desarrollada que básicamente lo que hacen es tener un visor. ¿Cuál es la diferencia? Estos transductores pueden ser de 2 o 3 hilos o de 4 hilos. O sea, ustedes, lo voy a dibujar un poquito más rápido. Ustedes tienen el transductor, presión corriente. Supónganse que acá tienen su PLC, la entrada analógica. Ustedes van a tener la alimentación, más 24 horas, supónganse. Normalmente estos trabajan de esta manera. Hay otros que son de 4 hilos donde ustedes alimentan el positivo y el negativo, el menos 24. Y acá le entregan 4 o 20 hilos. Todos estos instrumentos, aquellos que tienen un display, ustedes los tienen que alimentar, porque necesitan tener alimentación para hacer andar ese electrón. Otros no. Hay otros que se llaman de 2 hilos, que ya no tienen display. Los que no tengan display no les hace falta más que la alimentación propia que viene del PLC, porque prácticamente lo que están haciendo es generarle los 4 o 20 minutos. Pero en general son de 3 hilos, se llaman de 3 hilos porque necesitan la alimentación, el negativo y la señal que va al instrumento de medición, o el instrumento, un PLC de medición. O sea, todo este tipo de instrumentos están asociados a controladores o PLC en general. O por ahí son instrumentos simplemente que están puestos en el proceso y no mandan nada a ningún lado, sino que reemplazaron el manómetro, lo único que tuviste que llevar 2 cables para alimentar. Pero ya que llevaste 2 cables para alimentarlo, te traes un cable para medir en forma remota. Entonces el operador va caminando haciendo inspecciones por el área de proceso, mide, ve las mediciones y en remoto, en una sala de control o en un tablero, tiene la misma medición.
O sea, la ventaja de tener transductores es muy grande. No solamente ahora estamos viendo de presión, pero acuérdense que vamos a tener transductores de presión, de caudal, de temperatura. Todo eso hoy en la industria se utiliza. Y vamos hacia allá, nos vamos hacia volver para atrás. O sea, si realmente se va para allá. De hecho, hay muchos transductores, no lo analizamos en esto. Ahora vimos que los transductores tienen salida 4 a 20 mA, una salida analógica. Hoy en día se utilizan protocolos de comunicación también. Algunos de ustedes tuvieron este transductor que está acá, en vez de salir en 4 a 20 mA, se lo comunica a través de lo que se llaman bus de campo, que son protocolos especiales para comunicación de instrumentos en campo. Entonces ustedes tienen lo que se llama un bus de campo, que en realidad es un cable, puede ser un cable de 2 hilos o más hilos, depende de las características del bus de campo. Entonces ustedes tienen distintos tipos de mediciones, puede ser presión corriente acá, caudal corriente, y tienen un bus de campo que lo que hace es esto pasa a ser un elemento de campo que tiene una dirección como si fuese la IP que conocen de las computadoras, que han escuchado todas las computadoras tienen una IP. Esto no es una IP, esto tiene un direccionamiento. Entonces, acá en la punta hay una placa de un PLC que se comunica en un bus de campo, Profinet, Profibus, ACIBus, o sea, hay distintos protocolos. Entonces, ¿qué hace? Cada uno tiene una dirección. Y acá lo que hay es un elemento de interrogación electrónica que lo que hace es ir interrogando sistemáticamente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Que es rápido? Es rápido. ¿Que es más económico que poner millones de cables? Es más económico. ¿Que vamos hacia esto? Sí. O sea, hacia esto es la industria. Esto funciona y anda muy bien. Pero esto está más expuesto a ruidos. O sea, los ruidos electrónicos. Ustedes en la industria podemos ver todo esto muy bonito. Y él hablaba estábamos hablando recién de vibraciones. La vibración es algo mecánico y que de pronto puede influir en una magnitud eléctrica. Pero en la industria hay ruidos eléctricos, ruidos electrónicos. Entonces esos ruidos impactan en todas estas mediciones. Entonces, bueno, la tecnología de la instrumentación moderna no solamente ha mejorado los transductores, sino que ha mejorado los sistemas de comunicación con los transductores. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, características que debe en general cumplir un sensor de presión. Obviamente debe formar una interfaz integral entre la presión a medir y la señal de salida. O sea, todo lo que está acá adentro debe estar resuelto en el transductor. O sea, hoy ya no nos podemos permitir de que me dé una señal cruda, que no la pueda procesar. Ya me tiene que dar una señal que yo la pueda procesar directamente en mis elementos de control que tengan en una sala de control, en un procesador, en donde sea. Debe tener un coeficiente térmico mínimo. ¿Qué significa? Que con las variaciones de temperatura del ambiente en donde está instalado, no tengamos variaciones de la medición que me está entregando. Entonces, cuando ustedes compran o especifican un instrumento, tienen que especificar cuál es el rango de temperatura ambiente donde van a funcionar. Porque si son, dependiendo del rango de temperatura, va a ser la selección del instrumento que van a poder colocar. O sea, no, supónganse un manómetro, más que todo, un transductor. Un transductor que está puesto en una tubería, que la tubería aumenta la presión, aumenta la temperatura o tiene valores de temperatura muy altos. Entonces, con el fluido frío mide un valor y con el fluido caliente mide otro valor. Y en realidad la presión no varía. O varía la temperatura ambiente. Entonces, cuando hace frío mide una cosa, cuando hace calor mide otra cosa. No, eso no es bueno para un tipo de transductor. Debe tener buena linealidad, estéresis y repetibilidad. Linealidad, obviamente, la linealidad lo dice un poco la misma palabra. Digamos que la linealidad, si este es la presión y esta es la corriente o el valor de salida, y lo que estamos pretendiendo es que
sea lo más lineal posible. Entonces, si acá tenemos para 0 queremos los 4 y para el valor full escala o valor máximo tengamos los 4 miliamperes y que de acá hasta acá sea lineal. Eso es lo que pretendemos. Si no fuese lineal, nosotros vamos a tener que hacer, por algún motivo, tendríamos que linealizar dentro del PLC esa curva. Histéresis y repetitividad. Histéresis. ¿Se acuerdan algo de la curva de histéresis? A ver, esto es para magnetismo. Una cosa así. Cuando mido en subida, voy por este camino. Cuando vengo en bajada, vengo por este camino. Cuando vuelvo a subir, por este camino. ¿Esto es deseable? No. Para nada. ¿Por qué? Porque para un mismo valor de presión, tienen dos valores. O sea, no tienen que tener histéresis en la medición. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van subiendo la presión, supónganse que están en un banco de ensayo del instrumento, están calibrando. El instrumentista pone el instrumento y lo va a calibrar. El instrumento es 0 a 10 bar. Entonces empieza a subir de 0 a 10 bar, va midiendo de 0 a 10 bar y va tomando la lectura en 420 miliamperes. Va en subida y después empieza de 10 bar para abajo. Tendría que bajar por el mismo lado, por la misma curva. Si ya no baja por la misma curva, tiene efectos de histéresis que no son deseados. Esa es la histéresis. Repetibilidad es que justamente le vuelven a poner el mismo valor de 5 bar y que dé exactamente el mismo. O sea, que el instrumento no solamente tiene que medir cuando sube la presión un valor y cuando baja y pasa por el mismo valor de presión tiene que medir exactamente lo mismo. O sea, no, la histéresis es eso justamente, que cuando sube le da un valor y cuando baja le da otro valor. La repetibilidad es que sube, baja, sube, le da exactamente el mismo. Profe, ¿Eso está claro? ¿el efecto de histéresis se ve, digamos, incrementado con el aumento de la temperatura o no tiene nada que ver eso? Depende del sistema, sí. No, eso depende. Eso que le dibujé no tiene nada que ver, No, no tiene claro, nada que pero ver digo... con esto, porque esto es más magnetismo. O sea, pero le quería explicar porque de alguna manera esta es una curva de histéresis, donde le quería explicar un efecto que no tiene nada que ver con esto, que es la histéresis. Pero para que se den cuenta que para un mismo valor tienen dos valores de medición. Bueno, estos simplemente son dibujos de instrumentos de medición de presión. O sea, son medidores de presión diferencial. Este tiene dos tomas, donde de alguna manera, cuando es medición de presión diferencial, no necesariamente puede ser que una presión sea atmosférica y otra la presión de proceso, o puede ser que ustedes están midiendo, si vamos a ver mediciones de caudal, puede ser que estén midiendo en una tubería presión en dos lugares distintos de la tubería. Entonces lo que están es midiendo una diferencia de presión. Entonces el instrumento no les va a medir la presión de un punto de la tubería, le va a medir la diferencia de presión que hay entre dos puntos determinados de un proceso. Entonces eso también depende de qué proceso que nosotros queremos medir. Por eso este es un instrumento que simplemente es para mostrarles las características que tiene. O sea, un instrumento que tiene un diafragma acá adentro y acá tiene toda una electrónica. Les muestra una medición local y por otro lado le saca una señal electrónica. Son distintos tipos. Cuando en el laboratorio lo que pasa es que no han prestado atención de las cosas que tenemos en otro lado instaladas, pero tenemos instrumentos de este tipo. Son instrumentos donde básicamente miden presión, tiene un display que les indica la presión y por otro lado una salida. Estos son instrumentos muy finos, hay distintas marcas. Respecto al piezoeléctrico, este es mucho más caro. Este como instrumento es mucho más caro. El piezoeléctrico les podría decir que es un instrumento bastante económico. Hasta acá vamos bien. Bueno, en conclusión,
Un transductor de presión, ¿qué debe cumplir? Ser intercambiable. ¿Qué significa? Que saco un transductor y puedo cambiarlo por otro de iguales características y lo puedo poner en otro lugar sin ningún tipo de problema. Obviamente que su rango de medición sea exactamente lo mismo. Si tengo un transductor de presión que está asociado a una medición de 0 a 10 bar, no lo voy a poner de 0 a 200 porque no va a funcionar. Mantener su exactitud sobre un amplio rango de temperatura, lo que hablábamos, que no tenga deriva térmica. O sea, que a medida que hay cambio de temperatura no se produzcan cambios en la medición de la medición final del transductor. Esto depende fundamentalmente del proceso. Ser operable a temperaturas extremas. Bueno, depende de para qué proceso será el instrumento que tengamos que seleccionar. O sea, no todos los instrumentos son operables en temperaturas extremas. Por ejemplo, en una destilería donde en determinados lugares hay tanques o procesos que tienen muy alta temperatura y los instrumentos que pongamos acá son específicamente por ese proceso. Ser resistente a condiciones ambientales, bueno, dependiendo de dónde está instalado el instrumento, nosotros tenemos, en caso de, en una destilería, vuelvo al tema de algo para la gente que trabaja en petróleo, una destilería está todo al aire libre, o sea, algunas cosas están bajo techo, otras cosas no están bajo techo. Quiere decir que las características de resistencia a condiciones ambientales también van en la selección de lo que hagamos nosotros. O sea, no podemos comprar un instrumento que tiene electrónica sensible y le puede dar el sol o se puede llover. De hecho, por ejemplo, estos transductores, estos sí son para condiciones de medio ambiente extremo. O sea, esto lo pueden poner afuera, no va a pasar nada. Pero el otro, el que habíamos visto antes, ustedes lo ponen así y lo más probable es que tenga problemas. O sea, este funciona muy bien, pero dentro de un área cerrada, o sea, dentro de una galería o algo que tenga techo. El otro es mucho más robusto. Resistir sobrepresiones, bueno, normalmente cuando uno compra un instrumento, primero se tiene que fijar cuáles son los valores de presión a los cuales va a someter ese instrumento. Entonces está el rango de medición del instrumento. O sea, uno cuando compra un instrumento tiene que saber qué va a medir o en qué rango se va a manejar. Entonces va a un catálogo y selecciona en función de ese rango. Pero también tiene que tener una idea de qué sobrepresiones pueden ocurrir en ese proceso. ¿Para qué es esto? Porque si hay una sobrepresión como consecuencia del proceso, no le rompe el instrumento. Porque si no, el instrumento pasa a ser un fusible y no puede haber un fusible. O sea, el instrumento no puede ser un fusible. Apto para medir distintos tipos de fluido o gases. Bueno, esto también depende de lo que nosotros vayamos a medir. Hay muchos manómetros que cuando ustedes lo compran dicen esto es para aire, aceite, agua. Pero por ahí dicen, no, mira, para aire y para aceite. Agua no, porque se oxida. O sea, parece tonto lo que le digo, pero se oxida. Entonces no, ese instrumento no se usa para eso, o hay que usar esos manómetros que traen un fluido aquí y un aislante que les permita aislar del fluido. Finalmente, para cuál el sensor debe estar aislado del medio ambiente. Un poco esto que estamos. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, los sellos químicos, que va a estar muy asociado a eso que hablamos. Si el fluido con la presión que se pretende medir es corrosivo, viscoso, bien condensa o se evapora, o sea, tiene alguna condición del cual no lo podemos mezclar con el elemento que va a medir la presión, nosotros tenemos que poner lo que se llaman sellos químicos, que básicamente el sello químico ¿en qué consiste? Que de alguna manera tenemos que aislar el elemento de medición del fluido que nosotros vamos a medir. Ese es un sello. Entonces tiene un diafragma al lado proceso y del otro lado tiene el lado medición. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos un rato más? ¿Le damos derecho? ¿Sí?
¿Se quiere ir antes? Sí, vamos, derecho. Me pagan. Bueno, Él tiene plata, sí, que paga conmigo. Por favor, si voy muy rápido me avisan y volvemos atrás a veces que haga falta. Acá no hay mucha fórmula, esto básicamente lo tenemos que ver, pero quiero que entiendan básicamente el concepto de lo que es. Bueno, mediciones de caudal. Bueno, hay varios métodos para medir caudal que lo vamos a definir en función del principio de funcionamiento que usemos para medir ese caudal. ¿Se acuerdan de que acá pusimos elemento primario? Bueno, va a depender mucho de qué variables primarias nosotros querramos medir, querramos usar para la medición del caudal. Caudalímetros, esto está en los apuntes, así que si quieren atienden no hay problema. Todo esto está bien detallado en los apuntes que tienen. Tenemos caudalímetros volumétricos y caudalímetros másicos. Fundamentalmente, Malos recuerdos. malos recuerdos. bueno, vos se los apuntes, los libros. Caudalímetros volumétricos y caudalímetros másicos. La diferencia de medir uno u otro va a pasar por las características del fluido y el costo del fluido. Si yo estoy midiendo un fluido que me interesa cobrarlo y cobrarlo bien y medirlo bien hasta el último metro cúbico por segundo, empiezan a funcionar los másicos. Si son fluidos donde los puedo medir y puedo tener cierto grado de error y no son para facturación o su error no me afectaría en la facturación, uso los volumétricos. Los volumétricos están los directos y los indirectos, y nosotros específicamente vamos a estudiar ahora los de diferencia de presión. Entonces fíjense todos los elementos, todas las variables primarias que yo puedo medir para llegar a un caudalímetro. O sea, entonces cuando decíamos ¿qué tomo como primaria? Fíjense cómo puedo yo tomar alguna de estas y medir un caudal. ¿Los rotámetros eran también caudalímetros? Sí. Acá. Ahora lo vamos a ver. No los vi, por eso lo pregunto. Bueno, en realidad son de turbina, decimos de turbina. Pues en realidad es una turbinita. Y hay muchos medidores de caudal. Después, cuando terminemos esto, hay unos que no están acá, que hay, bueno, los ultrasónicos, que no los vamos a ver nosotros en la bolilla, pero está en el libro, si eso lo quieren leer, que es un caudalímetro que se utiliza mucho en tuberías con fluidos que no podemos meter nada invasivo. Pero lo vamos a seguir. Es por el tema del tiempo de tránsito, en función de la densidad, digamos. Hay dos, hay por medición de tiempo de tránsito y por efecto Doppler. Entonces, estos dos se usan exactamente, los dos son muy aplicables. Pero, por ejemplo, estos ultrasónicos se utilizan muchas veces. Voy a avanzar, si no les voy a hacer un dibujo, después lo vemos bien. Para gas, creo. Se puede usar para gas, pero yo lo he visto en grandes tuberías. Entonces, en grandes tuberías se pone un sensor con un suncho. Se pone un sensor con un suncho en una parte de la tubería y se pone en un ángulo que ya te lo dice el fabricante, el otro sensor con otro suncho, o sea, no hace falta que estén directamente opuestos. Sí. Hay algunos que son invasivos, o sea, tenemos que perforar la tubería, y otros que no son invasivos. Entonces, hay tuberías viejas, por ejemplo, que no podemos invasivos porque no sabemos cómo es el estado de la tubería. Entonces, vamos a tener errores. ¿Por qué error? Porque no sabemos cómo está de oxidada la tubería dentro si fuera de agua. O son tuberías muy viejas, entonces mejor no la toquemos. Entonces, estos son a veces el tiempo de tránsito, básicamente miden tiempo de tránsito. Pero ahora llegamos ahí. Bueno, vamos a ver medición de caudal por medición de presión diferencial. Acá entra un viejo amigo nuestro, que es el señor Bernoulli. Nosotros si tenemos una tubería por la cual circula un fluido y producimos una obturación del fluido, en esta zona, que tenemos otra sección de tubería, se va a producir
un aumento de la velocidad y una disminución de la presión. Entonces, nosotros acá tenemos una velocidad y una presión, y en este punto vamos a tener otra velocidad y otra presión. Ahora vamos a recorrer algunas fórmulas que básicamente están basadas en el principio de conservación de energía y las fórmulas de Don Bernoulli.